Esto es la Facultad de Derecho en Radio. IUS, Canal Multimedia, presenta Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Estamos nuevamente con ustedes en su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica. Nuestro reconocimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al jefe de la División de Educación a Distancia, el maestro Ricardo Rojas Arévalo. También al maestro César Aranís, a Oscar Telles, y del seminario a Cristina Ávila, Rosa María Valdés, Carlos Velasquillo y la maestra Amparo Apolinar. El día de hoy tenemos el privilegio que nos acompaña el maestro Luis Aubar Escobar, que nos va a comentar el tema Encuentro entre dos mundos. Antes de iniciar nuestra conversación, nuestra charla del día de hoy, cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé una síntesis muy sintética. Muy apretado, resumen. Muchas gracias, doctora. El maestro Luis Escobar Auber es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene la maestría por la Universidad de Salamanca y es doctorante en la Universidad también de Salamanca. Cuenta con el diplomado en Administración Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En el ámbito profesional ha trabajado en la Presidencia de la República, en la Secretaría de Gobernación como Director General de Asuntos Religiosos, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Secretaría de Agricultura, en Petróleos Mexicanos, la Procuraduría General de la República, en la Secretaría del Medio Ambiente y fue miembro de la Delegación para la Paz en San Andrés Larrainzar. En el ámbito académico imparte clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el TEC de Monterrey y en la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muy amables de invitarme. Bueno, mil gracias primero por aceptarnos estar aquí, que como te comenté, pues es un horario que casi parte de las actividades, así es que mi gratitud por habernos aceptado. No, un gusto y un privilegio estar contigo. Gracias. Con todos. Bueno, es maestro de nuestra área, ¿verdad? Lo queremos mucho, nos ha ayudado mucho y participa muy activamente en las actividades del seminario. Y al proponernos este tema nos has hecho reflexionar mucho sobre el encuentro de estos dos mundos. Y la primera cuestión sería, ¿cuál fue el motivo de querer buscar nuevas tierras? Bueno, digamos, hay una cuestión económica detrás de todo porque se había cerrado la ruta de la seda que hacía llegar las especies a Europa y se obturó esa vía y entonces trataban de llegar los portugueses dándole la vuelta a África y los españoles a través de Cristóbal Colón decían que podían llegar directamente porque no se imaginaban que en medio del océano iba a estar América. Entonces básicamente era una cuestión económica. Ahora, cuando llega, porque partiríamos de la llegada de Hernán Cortés, ¿no? Es cuando realmente podemos señalar ya hay un encuentro. Bueno, yo lo llevaría así como un breve antecedente, la llegada de Cristóbal Colón, que es cuando se encuentran dos mundos distintos, diferentes. En 1492, todavía siendo los monarcas españoles los conocidos como los reyes católicos, Isabel y Fernando, llegan, colonizan las islas y comienzan luego
a explorar más hacia adelante, buscando realmente, porque no encuentran ahí la especiería y la Zipango, el famoso Zipango que vendría siendo Japón, y entonces comienzan a explorar, y por las corrientes marítimas van primero a Centroamérica, lo que hoy es Panamá, y empiezan a costear. Pero y la importancia del tema, cuando te propuse, es que estamos cumpliendo 500 años de que Cortés llegó a México, aunque un poco antes, en la península de Yucatán, bajan por Campeche y Tabasco, y Grijalbo llega hasta lo que hoy es San Juan de Ulúa, al islote de San Juan de Ulúa. Pero se enfrentan mucho, eran menos carabelas y menos hombres, pero se enfrentan con los pueblos originarios, con los habitantes de esa zona, y algunos son hasta heridos, y Grijalba sí rescata, porque estas venidas las hacen con una licencia, con una quisiencia que les da Diego de Velázquez, que era el gobernador de Cuba, que lo hacía con base a las autorizaciones de Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, que era el que había sido nombrado capitán general, almirante de la mar Océano, y de él dependían los poderes para venir a descubrir, y decían ellos a rescatar. Venían a cambiar, pues como fue, cuentas de vidrio, algo de ropa, algunos enseres, camisas, jubones, a cambio de oro. Y después de esas dos primeras expediciones de Hernández de Córdoba y Juan de Grijalbo, arma una expedición más grande Hernán Cortés. Sale de Cuba el 18 de febrero y llega a Yucatán, pero él son más y llega en otra actitud, más de paz y más de conquistar, pero sus órdenes eran solamente rescatar, no poblar, y es ahí en donde se da el cambio, Elsie. Claro. Sí, además, esto es muy interesante porque parecería, ¿no?, una imagen de que el primer punto que tocaron fue Veracruz, ¿no? Que con esa imagen normalmente se piensa, ¿no?, que el primer punto, y no, llegaron a la península antes de lo de Veracruz. Y Cortés, en el caso específico de Cortés, él llega primero a la isla de Consumel. Y ahí tiene, por ejemplo, noticias de unos náufragos españoles de otra expedición de Alfonso de Pedrerías de Centroamérica, que luego es el que descubre el paso de Panamá al otro océano, con Vázquez de Balboa y otros conquistadores españoles, de Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, que son españoles que ya tenían 8 años, que habían naufragado y ya hablaban maya, y los manda a traer Cortés. Y empieza también, y le da mucho énfasis en eso, a tratar de evangelizar a los indígenas y convencerlos de que dejen sus ídolos, inclusive al grado de llegar y destruirles sus adoratorios y ponerles la cruz. Pero además él hace una cosa un poco similar a lo que hacían los romanos en su momento: dejar a las autoridades constituidas que sigan gobernando las tierras y solo obligarles a pagar tributos. Y eso hace la gran diferencia en la conquista ya de México. Claro, que sería un modelo también de los aztecas, ¿no?, que de alguna manera cuando conquistaban, ellos lo que pedían era el tributo. Aquí vamos a dejar un paréntesis y vamos a regresar después al encuentro de la religión que se dio. Sin embargo, cuando llegan ya, que aparentemente decíamos fue Veracruz, que realmente ahí fue donde se va a fundar el primer ayuntamiento
¿En tierra firme? En tierra continental, efectivamente. Ellos siguen costeando, y por cierto hay un episodio ahí en Tabasco que es muy importante y diríamos hasta vital para la conquista de México, es que le regalan 20 esclavas a la expedición, y entre ellos viene Malinche, no la Malinche. Sí. Y ella, a través de Jerónimo de Aguilar, Cortés les habla en español, Jerónimo Aguilar traduce al maya, del maya se habla con Malinche, Malinche les habla en náhuatl, y entonces se establece una cadena de lenguas. Aunque luego la Malinche rápidamente aprende español. Pero ellos siguen costeando, llegan a lo que hoy es Veracruz, y fundan ahí el primer ayuntamiento. ¿Y por qué lo hace Cortés? Precisamente para romper la legalidad, entre comillas, de las instrucciones que él traía de Diego de Velázquez y depender directamente del rey, que ya para entonces el monarca español es Carlos V, ¿no? Quinto de Alemania y primero de España. Y entonces constituye ese municipio, crea el ayuntamiento, nombran a Francisco Montejo, que luego lo vamos a encontrar conquistando Yucatán, y a Alonso Portocarrero, que era un agente con conexiones en la corte y que es el tesorero que se encarga de recoger el quinto del rey. Ellos son los primeros alcaldes y crean también la justicia y ponen una picota. Y entonces ellos, digamos, cambian las instrucciones, ya no solamente es rescatar, sino poblar y evangelizar. Claro. Entonces cambian sus instrucciones. Claro, aquí pues has señalado un personaje muy interesante, ¿no? De la Malinche, ¿no? Que Sí. está como en medio, ¿no? O es la visión muy positiva o una visión muy negativa de ella. ¿Cuál es tu opinión? Yo me quedo más con una posición positiva, puesto que se le acusa muchas veces de que era traidora a los mexicas, pero ella no tenía ninguna obligación, digamos, con los mexicas. A ella de niña la habían vendido a unos comerciantes y la llevaron la tenían de esclava, etcétera, etcétera. O sea, no tenía tanto ese sentimiento de pertenencia a una nación. Claro. Y sí, es una mujer muy interesante, en primer lugar por la condición de ser mujer, que en ese tiempo, si ahora es difícil, en aquel tiempo era más. Mucho más complicado. Mucho más, ¿no? Y si no ha sido por ella y por sus dotes de intérprete, y además tenía cierto liderazgo y cierto carisma, los pueblos originarios, los habitantes, le reconocían a ella mucho su calidad. Sí, son de esos personajes que quedaron en medio, ¿no? O sea, Y además es la autora del primer mestizaje, digamos. Pues sí. Su hijo, Martín Cortés, es el primer mestizo de América, quizá, ¿no? Sí, que además pues da una pauta distinta, ¿no? De lo que pasó en otros países que eliminaban a los pobladores, ¿no? Entonces esto da pie a otra circunstancia. Cuando se va a fundar Veracruz, la Vera Cruz, ¿no? La verdadera cruz, que se supone que llegaron en un Viernes Santo y de ahí viene el nombre. Sin embargo, ¿a partir de qué momento podemos hablar ya o referirnos, como lo hacemos cotidianamente o se hace cotidianamente, de una conquista? Primero, ¿estarías de acuerdo en este concepto de hablar de una conquista? Yo creo que sí, porque la cultura hispana avasalla, domina a la cultura existente, y lo hace por la fuerza de las armas, ¿no? Que no conocían, además. Que no conocían, y en buena medida se explica que aunque los españoles eran pocos, digamos alrededor de 400, 500, contra 60,000, 80,000 soldados que se les enfrentaban de manera cotidiana, pues fue una verdadera conquista militar, pero también fue una conquista religiosa, porque tú acertadamente manifestabas hace rato, bueno, es que también fue un choque civilizatorio que enfrentó a una religión politeísta contra una religión monoteísta.
Claro, y los efectos son... Y destruyendo los dioses, y destruyendo sus adoratorios, destruyendo sus templos. Y encima de ellos fundaron los templos de los españoles. Como lo podemos apreciar aquí en la Ciudad de México, ¿no? Lo que es Catedral, Palacio Nacional, todo eso fue destruido, derrumbado hasta la última piedra, el Templo Mayor y de todas sus edificaciones, y ahí les pusieron encima la catedral. Sí, que ahora ya se puede visitar, ¿no? Es una opción de conocer, digamos, ¿no? La historia, que las personas vayan, y los invitamos a que hagan su tour por ahí, que es importante. Nos están haciendo el señalamiento, mi querido Luis, de que tenemos que ir a la pausa, entonces vamos a una pausa y regresamos enseguida con ustedes. Regresamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando Hughes Canal Multimedia. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Doctus Legum. Jueves, 11 a.m. a través de Hughes Canal Multimedia. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez, por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. En Hughes Canal Multimedia. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de Hughes Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Gracias por escuchar la transmisión Hughes Canal Multimedia. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Continuamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes. Les cedo el uso de la palabra a Carlos para que nos dé los saludos de quienes gentilmente nos escuchan. Muchas gracias, doctora. Bueno, agradecemos a Yafet Ortiz, a Alfredo Bonilla, Madi Venegas, que nos dice que es un tema muy interesante. Nos hace un lindo día. Gracias, Madi, igualmente tú. Jesús Mendoza, Jimena Palma, que dice, justo hoy hablábamos de este tema en mi clase. Qué bueno que haya tiempo para hablar un poco de este tema tan importante para nuestra cultura. Mari Carmen, Ricardo Rangel, Escarret Alvarado, Karen Campos, Luis Domínguez y José Garrido, espero que nos sigan acompañando. Muchas gracias. Gracias. Y la maestra Amparo, que nos hace nuestras recomendaciones de películas sobre el tema. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues a propósito del tema que hoy abordamos en este programa, vamos a recomendar algunos documentales y unas películas. El primero de ellos es Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo. Es una coproducción de las cadenas públicas de TV UNAM, del Sistema Público de Radiofusión y el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, con el objetivo precisamente de mostrarse a través de la televisión pública, tanto en México como en España. Este documental recibió el premio a Mejor Documental por parte del Club de Periodistas de México, y en su producción se utilizaron las lenguas náhuatl y maya, además del español. Y bueno, este documental pues analiza el mito que se ha construido precisamente en torno a la figura de Hernán Cortés, explora la vida de un hombre que está lleno de luces, pero también de sombras. Intenta mostrar lo violentas que eran las sociedades en la época de la conquista,
Por un lado, la sociedad española con el dominio religioso, en el que se aprobaba la quema de aquellos que consideraban herejes, pero también por otro lado la sociedad prehispánica, en donde los sacrificios eran parte de lo cotidiano. También aborda un poco la cuestión de las enfermedades que causaron la mayor parte de las muertes de indígenas, precisamente porque sus organismos no soportaban esta situación, así como el rechazo que Cortés sufrió del propio monarca al negarle el nombre de virrey de la Nueva España. Precisamente una de las excusas que se argumentó es considerarlo excesivamente cercano a los indígenas, entonces es una muy buena recomendación. Este año también se estrenó una serie para la televisión en realidad que se denomina Malinche y que precisamente aborda la figura de la Malinche y la relación que tuvo con Hernán Cortés. Como sabemos, la Malinche jugó un papel muy importante en la conquista española porque sirvió de intérprete, consejera, intermediaria de Hernán Cortés. Esta serie está hablada en 4 lenguas originarias en el latín. Las lenguas originarias son el náhuatl, el maya, el popoluca, el totonaco y por supuesto el latín. Fue rodada en Xochimilco, en la Ciudad de México y en los estados de Hidalgo, México, Morelos y Veracruz. Y por último, también tenemos Historia de América Latina dentro de la serie La Hora de los Héroes 1, que es una producción española de 2013 y que precisamente nos trata temas acerca de la conquista de los españoles hacia los pueblos indígenas, centrándose en especial en la conquista de México, en específico la conquista de Tenochtitlán, que precisamente muchos reconocen que es uno de los sucesos que marca la presencia del poder militar español aquí en México. Y bueno, además de tocar temas como La Noche Triste, La Matanza de Cholula, y bueno, esta serie realmente tiene un soporte documental y de investigación, tanto de antropólogos mexicanos como españoles, y por supuesto los escritos históricos de los frailes dominicos y franciscanos. Muchas gracias. Acostumbramos recomendar a quienes nos ven películas o documentales sobre el tema que tratamos, y ya lo hemos hecho una tradición de este programa, que esperamos que quienes nos ven disfruten en el fin de semana de estas sugerencias que les damos. También hay uno muy bueno que es la historia de Carlos V y trae ahí una parte de los desencuentros y los encuentros que tuvieron políticamente con Cortés y Carlos V, ¿no? Y su primo Pizarro, porque el conquistador de Perú era primo de Hernán Cortés. Bueno, retomamos lo que nos decías en la pausa para que compartirlo con nuestros radioescuchas y quienes nos ven en Facebook de estos náufragos que encontramos. Sí. ¿Cómo no? Comentaba yo que si bien es cierto Martín Cortés pudiera ser considerado el primer mestizo, también es cierto que Gonzalo Guerrero, por las crónicas de quienes venían en la expedición, concretamente Bernal Díaz del Castillo y López de Gomara, que él no venía, sino que luego escribe una historia posterior en España, nos comentan que Gonzalo Guerrero se había asimilado tanto al pueblo donde él estaba, digamos ahora son territorio de Quintana Roo, el estado de Quintana Roo, que se había vuelto un jefe militar dentro de su pueblo y se había casado y tenía 2 hijitos. Y él no quiso regresar con los españoles, entre otras cosas porque se había tatuado, se había horadado las narices y las orejas y se había asimilado totalmente a esa cultura. Entonces quizás ellos sean los primeros mestizos en tierra continental o en la tierra que hoy conocemos como México, ¿no? En nuestro territorio. Sí, al final, en ese momento, a ver si me explico lo que te quiero preguntar. ¿Las diferencias eran muy marcadas o podemos señalar que habría alguna posibilidad de un desarrollo similar? Es decir, porque nos dicen, Europa estaba ya en otro proceso de desarrollo de los pueblos originarios que se va a truncar, ¿no? Es decir, esto, como es visible, se trunca. Pero al final, ¿esto fue positivo o negativo? Yo creo que a final de cuentas en algunos aspectos fue positivo, en otro negativo.
y los niveles de desarrollo eran totalmente asimétricos, ¿no? Por ejemplo, en observación astronómica, en matemáticas, estaban mucho más adelantados nuestros mayas que en aquella época en Europa, que habían perdido los conocimientos antiguos de los griegos y demás, ¿no? Pero pues no conocían la rueda, por ejemplo, no conocían la pólvora, por solo citar dos ejemplos, ¿no? Entonces había muchas asimetrías y se dio una complementariedad entre las dos culturas y convivieron, y así como fue lo mejor de Europa y lo mejor de América, también fue lo peor. Claro. Porque como se comentaba hace rato, por ejemplo, cuando las recomendaciones de las películas, no olvidemos que Pánfilo de Narváez, que luego viene a tratar de arrebatarle el mando a Hernán Cortés, uno de sus soldados viene enfermo de viruela y enferma hasta el rey, que ya para entonces era Cuitláhuac, y muere de viruela. Y algunos datos, aunque hay que tomarlos con reserva, hablaban de que habían 15 millones de náhuatls y de otros pueblos, ¿no? Los popolucas, y quedan 3 millones. O sea, fue una mortandad espantosa porque no había anticuerpos aquí para ese tipo de enfermedades. Entonces fue muy difícil, ¿no? Pero también hubo cosas positivas, como esos adelantos tecnológicos que comentábamos, ¿no? Pero también de América para allá también hubo muchas cosas, ¿no? Y se complementaron, por ejemplo, en la alimentación. Pero me gustaría un poco más regresar a lo religioso, de cómo por supuesto, de cómo avasallaron totalmente a la concepción cosmogónica de los pueblos originarios, y cómo ellos, por esas mismas situaciones religiosas, aceptaban que algún día iban a venir unos teules, decían ellos, iban a venir gentes de donde sale el sol a dominarlos. Y encontraron también que en el Templo Mayor había un casco, quizás de un antiguo vikingo, que habría que ver, de una gente que vino aquí. Por eso la leyenda de Quetzalcóatl, ¿no? De que van a venir de allá, del otro lado del océano, de donde sale el sol, a conquistarlos. Y ellos lo aceptan de alguna manera, a pesar de que tenían una mayoría de gentes. Pero es bien interesante cómo Cortés va convenciendo primero a los popolucas, a los totonacas y luego a los tlaxcaltecas, cómo guerrea con ellos, cómo los vence, la espantosa masacre que hace en Cholula, donde matan entre 4 y 5 mil, ¿no? Datos de Bernal Díaz del Castillo, que es más o menos ponderado, matiza mucho sus comentarios, ¿no? Y el mundo maravilloso que ellos encontraron. Algunos de los soldados de Cortés habían andado con el famoso, el gran capitán Alonso de Córdoba en la conquista de Italia, y decían que nunca habían visto ciudades tan bellas, que les parecía Venecia, por ejemplo, todo encalado y que parecía de plata, visto desde arriba de los volcanes, que parecía de plata la Ciudad de México. Y tenían muchos adelantos de muchas cosas. Por ejemplo, tenían un zoológico, cuando allá no tenían, por ejemplo, ese tipo de cosas. Porque acordémonos que cuando los españoles llegan a América, vienen de terminar 700 años de dominio de los árabes. claro. Recién habían liberado Granada y recién habían reconquistado España. Entonces, no eran ni con mucho el pueblo más adelantado de Europa. No, al final sí este encuentro que al final nos lleva a eso, ¿no? Lo que pasa, yo creo que se toman posturas radicales, ¿no? Que la observación no es mesurada, objetiva, sino que encontramos los que están en contra de todo. Ya ves que han querido desaparecer hasta símbolos y fechas y todo, y por otro extremo, ¿no? Entonces creo que es radical. Aquí surge un sentimiento
que no sabría cómo denominarlo, ¿no? Pero sí radical al final, ¿no? Sí, nuestra generación, por ejemplo, tampoco estoy tan grande, los que nos están oyendo. Si nos están viendo, nos están oyendo y nos enseñaron que el día del descubrimiento de América y Cristóbal Colón, y no, aunque sí tenían satanizado a Hernán Cortés. Hernán Cortés estaba satanizado, pero en buena medida esto viene desde aquella época de Cristóbal, del padre de las casas, Bartolomé de las casas, cuando se oponen y hacen bien a que se esclavicen a los indígenas y que se los repartan como si fueran cosas, y hacen las encomiendas, porque de algo tienen que sobrevivir los españoles. Y no olvidemos que la conquista de México se hizo, primero venía el conquistador con la espada, detrás de él venían los dominicos, los franciscanos, los agustinos y todas las órdenes religiosas con la cruz, evangelizando. Y detrás de ellos venía el gambusino, buscando el oro. Claro. Pero también tenían que vivir de algo, de cómo se habituallaban, qué iban a comer y demás. Entonces les pusieron a los indígenas y se los repartían. Y ellos eran los que les tenían que hacer el trabajo. Pero por ejemplo los trabajos muy duros en la zafra, por ejemplo, en el cultivo de caña de azúcar o en las minas, se morían muy rápido, no aguantaban, no estaban acostumbrados. Por eso tuvimos también negros, tuvimos esclavitud, traían negros de África capturados, aunque no duró mucho tiempo en México, afortunadamente, pero por eso tenemos afrodescendientes, afromexicanos, porque los traían para esas tareas, y arrasaron con la cultura, destruyeron muchas de las manifestaciones culturales de ellos. Y si es cierto que ellos abrían los corazones con cuchillos de obsidiana, pues yo no creo que los europeos, más antes hacían cosas peores, pero para esa época tenían, como bien decía Amparo, la Santa Inquisición. Sí, que no sabes qué es peor. Que quemaban solo porque no creían en ese Dios, los quemaban. ¿No? Entonces también ahí destruyen ese panteón de dioses que tenían ellos, ¿no? Que es lo más antiguo, lo que tú enseñas en sociología en sí, ¿no? Que el hombre en su época más primitiva, cuando no se puede explicar los fenómenos, busca dárselos a un dios, ¿no? Antes tenían el dios del viento, el dios del fuego, el dios del agua, el dios de... Que de alguna manera, pero al final yo creo que estas posturas radicales de hoy en día, ¿no? Que ya no vamos a celebrar el 12 de octubre o ya no vamos a celebrar, es parte de tu historia, o sea, tampoco puedes cerrar los ojos y decir esto no pasó, porque la sociedad que somos ahora o los individuos que somos ahora estamos influidos, nos guste o no nos guste, ¿no? Es decir, si aquellos personajes o aquellos eventos como esto, ¿no? Pues sí, lo que acabas de decir, ¿no? Estaban las encomiendas, pero estaba la Inquisición y estaba esto. Pero no podemos entender una sociedad o un país, porque ahora no me gusta esto, ¿no? No me gusta la conquista y la borro. Pues no la puedes borrar. O sea, se dio y tiene sus efectos hoy en día, ¿no? Y que nos maltrataron. Bueno, pues sí, también tenemos que pensar, y en sociología lo decimos, el contexto que en ese momento estaba. No podemos valorar ni tampoco criticar eventos que pasaron hace cientos de años, ¿no? Porque no 500, vamos a arreglar, no vamos a 500 arreglar años, ¿no? nada, ¿no? Por eso a mí me gusta y por eso te sugerí, aceptaste el término de encuentro de dos mundos, que lo acuña León Portilla. León Portilla, cuando se celebran los 500 años de la conquista de América o del descubrimiento de América, para decirlo bien, porque fue un encuentro de dos mundos en el que uno de ellos dominó, pero fue un dominio total, absoluto, pleno. Pues no, se fusionaron, claro, con lo mejor y con lo peor. Claro, por supuesto, ¿no? Pero además, como decíamos, aquí hubo mestizaje, en otros lugares realmente arrasaron con Es ellos, un ¿no? punto muy interesante. Los ingleses llegaron a las 13 colonias y hicieron lo que hicieron, ¿no? Sí, ¿no? Y en todo Sudamérica igual.
Y en donde hubo más, allá en Sudamérica quizás los bolivianos, un poco de peruanos, pero aquí en México, o lo que hoy es México, prácticamente sobrevivieron bastantes. Pues efectivamente, ¿no? Hubo mestizaje, nos guste o no, pero eso también dio una cosmovisión distinta, ¿no? O sea, se tienen necesariamente que haber modificado ambas perspectivas. Y se fusionaron, ¿no? Por ejemplo, regresando a lo religioso, aquí adoraban a Guadalupe, ¿no? A la Virgen de Guadalupe. ¿Y quién es la Virgen de Guadalupe? Pues fueron y la pusieron encima donde ellos adoraban a una diosa. No, y hay que ver a Fray Servando Teresa de Mier, ¿no? Explicando. Y entonces se fusionan muchas de esas cosas. Y aunque si bien es cierto que podemos decir que la iglesia católica era monoteísta y solo Dios, pero todo el santoral, ¿no? Sí, por supuesto. Y te tienen santo para todos. Para todos. Obviamente para que nadie esté discriminado en lenguaje moderno, ¿no? Pero es muy interesante conocer esa parte de nuestra historia, porque explica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me gustaría también tocar el tema de pero lo hacemos después de Vamos a tener, me disculpen, pero tenemos que hacerlo después. Regresamos con ustedes en un minuto. Bueno, no sé si 2, porque luego yo dije 1 minuto. No sé si va. Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Gracias por escuchar la transmisión News, Canal Multimedia. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez. Por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. En YUS Canal Multimedia. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Doctus Legum. Jueves, 11 a.m. a través de YUS Canal Multimedia. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando YUS Canal Multimedia. Continuamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes en la última parte de nuestro programa. Cedo el uso de la palabra primero a Carlos tenemos saludos que enviar ahora. Muchas gracias, doctora. Bray Gutiérrez, quien nos menciona que son temas los que se están tocando aquí que fortalecen nuestras bases. Efectivamente, agregaría yo bases culturales. Muy interesante todo lo que estamos tratando aquí. Fernando Nieva, Héctor Solís, Rosa María Valdés y Diana Iniestra. Muchas gracias por seguirnos viendo y quédense porque viene el bloque final del programa. No se nos vaya. Maestra, por favor, las películas. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, nuestras últimas recomendaciones es Capitán de Castilla. Está basada en la novela homónima de Samuel Shellabarger y narra la historia precisamente de Hernán Cortés, cómo inicia hacia la aventura en la conquista del Nuevo Mundo.
Algunos sucesos históricos que se reflejan en la película son la Inquisición Católica, la matanza de Cholula precisamente, y bueno, todo aquello que Hernán Cortés hizo en su trayectoria a la Ciudad de México Tenochtitlán. Esta película obtuvo una nominación al Oscar en 1948 a la mejor banda sonora. También recomendamos Hijos del Viento, Entre la Luz y las Tinieblas, es una producción mexicana de 2000 que precisamente se basa en lo que el maestro nos contaba, la leyenda de Quetzalcóatl, como los indígenas tenían esta visión de la llegada de Quetzalcóatl, que se materializa cuando Hernán Cortés pues arriba a suelo mexicano. Y lo que también nos muestra un poco es esta cuestión de la evangelización o la conquista a través de la evangelización. Y bueno, recibió buenas críticas porque precisamente nos aborda la historia de la conquista desde el punto de vista del encuentro entre estos dos mundos, que es el tema del programa de hoy. Y finalmente también tenemos la película La Otra Conquista, que es una producción mexicana de 1998 y que bueno, aborda por una parte sí estuvo esta conquista a través de las armas, pero fundamentalmente fue también esta conquista espiritual a través de la religión, y precisamente a través del personaje del protagonista nos narra cómo los indígenas poco a poco tuvieron que asimilar esta cuestión de la nueva religión. Durante todo este proceso se va a mostrar hasta a tener como resultado pues un sincretismo religioso que sigue vigente hasta nuestros días. Muchas gracias. Te regreso el uso de la palabra porque casi te cortamos. No, muy bien. Acaba de comentar algo, Esperanza, que es muy interesante, que es el sincretismo. Pero ese sincretismo religioso también se refleja en el arte, por ejemplo. Muchos templos, si ustedes los ven, quienes les ayudaron a construir eran los indígenas. Y entonces encontramos en templos agustinos, en templos franciscanos, que tienen una serie de símbolos antiguos de las culturas náhuatl. Precisamente ahorita comentó el maestro, en la Catedral Metropolitana, sé que en la fachada existe un caballero azteca precisamente dentro de su arquitectura del tallado que los caracoles que ellos usaban tanto. Entonces es un sincretismo también cultural y que se refleja en muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, quiero comentar la parte de la alimentación y las costumbres alimenticias, ¿no? Si bien es cierto, nosotros le dimos al mundo el cacao, ¿no? El chocolate, el tomate, el maíz. La papa es más peruana, pero también había aquí una especie de papa. Chile, y una serie de productos más que allá no conocían, las frutas, ¿no? que allá no conocían, y ellos nos trajeron también otras, ¿no? Por ejemplo el trigo, y si bien nosotros hacíamos pan de maíz, que ellos le llaman, son nuestras tortillas, y ellos nos enseñaron a sembrar trigo en zonas frías, y nos enseñaron a hacer el pan, ¿no? Por ejemplo. Y nos enseñaron curtidos de pieles. Entonces por eso decía yo que se fusiona lo mejor de ambas culturas y lo peor de ambas culturas, ¿no? Y los hábitos alimenticios se modifican, cambian. Por ejemplo, la primera fuente de proteína que tenían concretamente los aztecas eran insectos del lago de Texcoco. Y ya ven que todavía seguimos comiendo gusanos de maguey y jumiles y ¿cómo se llama esta hueva de mosca? En fin. No, y los extranjeros vienen por eso, Por eso, o sea, vienen sí. con mucho interés, y sobre todo en la zona de Oaxaca, Chiapas. En Oaxaca los chapulines, las hormigas chicatanas, todo eso, ¿no? El turista viene con esa idea de probar y encantado normalmente. Y ellos nos trajeron los vacunos, nos trajeron el puerco, ¿no? Y ahora somos especialistas en carnitas. Y entonces se fusionan ahí, y nuestra cocina mexicana tan alabada en el mundo y que ocupa un lugar preponderante, no es más que la fusión de las dos cocinas y de los dos, de los productos de la península y nuestros. Claro, y se nota, ¿no? En Mérida, Campeche, si tú ves, se usa mucho la comida caldosa, caliente,
con puerco, etcétera, que dices con este clima, ¿no? Como que es un contrasentido, y eso lo que nos hace ver es que precisamente en esta época, pues los españoles que venían del norte, que era su comida habitual, pues la aceptamos, ¿no? Porque son lugares muy calurosos y sin embargo es una comida, digamos, pesada, ¿no? Grasosa, que no corresponde a ese clima, pero que debo reconocer que es deliciosa. Sí, no, pero además tuvo muchas, es tan rico en las facetas, las aristas de este tema, que por ejemplo, en gran medida, el auge de oro del Imperio Español no se hubiese dado sin el descubrimiento de México y bueno, y Perú, porque se fueron océanos de oro y de plata, y eso hizo la grandeza del Imperio Español, ¿no? Del rey romano germánico de Carlos, ¿no? Y el predominio, el dominio de España, que les costó porque se acostumbraron a que recibían nada más el oro y descuidaron, por ejemplo, su industria, ¿no? Su industria textil, por ejemplo, ¿no? Pero eso explica en gran medida el dominio europeo de España de 200 años. Claro, y luego cuando las provincias empiezan a separarse, o los países, pues también el derrumbe. El derrumbe ¿no? de ese imperio. Sí, ¿no? ¿no? Y que emocionalmente todavía quizás no se ha salvado. No se han recuperado. Sí, pues. Hasta ahora. No, o sea, Ortega y Gasset y todos ellos que analizan esta situación del 98, pues queda claro, ¿no? De que había, lo que tú dices, una fusión muy importante, ¿no? Y que tenemos que ver los dos puntos, ¿no? Es decir, al final, como comentábamos hace rato, pues es una realidad, ¿no? Y ver los puntos positivos que esto nos pasó y podríamos esto, pero si al final quisiéramos dar un punto objetivo, digamos, de conclusión o de este encuentro, ¿cuál fue la trascendencia que podemos presentar? Pues que se creó un mundo nuevo. Con esa fusión, ese encuentro de dos mundos, se creó un mundo nuevo. Y que por muchas cuestiones ideológicas, políticas y demás, dividimos a quienes participaron en ese proceso en buenos y malos. Y el propio Cortés, tan vilipendiado ahora y tan satanizado, pues no es cierto que era el deforme con bubones que pinta Diego Rivera en Palacio Nacional. Él, por ejemplo, construye barcos y va costeando hasta Perú, construye barcos y va costeando hasta el Golfo de Cortés, por eso se llama el Golfo de Cortés. Él descubre el mar de Cortés, ¿no? En fin, era todo un hombre del Renacimiento, ¿no? Quizás le faltaba algo de luces después, ¿no? Y no era lo mismo enfrentar a los indígenas con ciertas características que luego cuando se fue a España y lo llevan a guerrear el propio Carlos, el emperador. Pero es un hombre de su época y que hay que aquilatar. Y nosotros lo tenemos satanizado, mientras en España todavía se la reconoce más, aunque un tiempo también estuvo marginado porque se decidió a pelear contra el rey. Pero era tanta su habilidad y era tanto su conocimiento de qué eran las cosas, que cuando le quitan el gobierno de la Nueva España, que le quitan de ser el capitán general y el justicia mayor de España, de la Nueva España, le dan el marquesado de Oaxaca. Y nada más era desde Coyoacán hasta Oaxaca. Y luego después le andaban peleando porque él decía que le habían dado, pero por familia. Entonces multiplicaba a todos los indígenas por todas las familias y pleiteó con el rey. Y luego hubo un suceso militar y entonces le dicen, oye, hay que mandar unas carabelas a las Islas Molucas porque allá los portugueses se están metiendo. Pues él de su peculio armó los barcos y los mandó, y luego después le decía el rey, págame mis naves. Entonces se decidió a pelear contra la corona, por eso tampoco no era tan bien aceptado en la corte española.
Claro, pero al final es eso, ¿no? Como humanos, pero yo creo que al final cuando se analizan o se evalúa, son radicales, ¿no? O eres un alma cristalina y pura, o eres, ¿no? Satanás. No. Tan es así que, por ejemplo, en los 1800, Lucas Alamán, aquel historiador, pero que también fue ministro de Relaciones Exteriores, era un hombre de Estado, esconde los restos de Cortés y duran escondidos más de 100 años, hasta que los hacen aparecer y están en el Hospital de Jesús, que es ahí cerca de Pino Suárez, donde se encuentra con Moctezuma. Porque él llega en 1519 hasta el 8 de noviembre. O sea, se tardó casi 6 meses en llegar a ver a Moctezuma. Hasta noviembre del 519 es que él llega y se encuentra con él. ¿No? Pero yo creo que ni era tan malo como dicen, y tampoco era un santo, porque en esa época tenían que serlo. Hay quien lo justifica y inventaron una frase que dice que culpa fue del tiempo y no de España, porque así eran las guerras, ¿no? Y no hay guerra en donde el perdedor tenga que sufrir las consecuencias de su derrota, ¿no? Y el que gana, pues también tiene sus muertos y tiene sus heridos. Claro, y en todo este contexto no debemos de olvidar lo que bien señalabas, que había una idea de los pueblos originarios, ¿no? De que esto iba a pasar. A lo mejor si no hubiese existido ese pensamiento o esa idea, las circunstancias hubieran sido distintas, ¿no? Porque si nosotros creemos en algo, y estos pueblos creían en eso, y era la explicación de su cosmovisión, pues también, ¿no? Yo creo que eso ayudó indiscutiblemente, ¿no? Y un tiempo antes, como 2 o 3 años antes, el cometa Halley pasó, entonces eso lo tomaron también como un aviso, ¿no? De que algo iba a pasar. Claro, porque a lo mejor, ¿no? O sea, podemos jugar ahora, ¿no? Si no se hubiera dado esa circunstancia, si no se hubiera dado ese pensamiento, pues a lo mejor la historia se hubiera escrito de otra manera, ¿no? Y no con la visión, porque si tú tienes una perspectiva de que esto puede pasar, ¿no? Pues te vas como conformando que eso va a suceder, ¿no? Sí. Entonces, no es que digas fueron pasivos o fueron esto, y además creo que tampoco debemos de olvidar los conflictos que había entre ellos mismos, ¿no? El imperio náhuatl azteca, en mi apreciación, no hubiera perdido si no hubiese tenido de enemigos a los tlaxcaltecas, a los popolucas, a los... Sí, también el contexto que había, a los propios ¿no? mayas, a los chocos en Tabasco, estaban divididos. Y los aztecas era un imperialismo en su momento, o así funcionaba. Claro, sí. Y como bien decías, pues, estos pueblos originarios estaban adelantados, o sea, los mayas, ¿no? Conocían el cero, que ahí en no medicina también estaban muy adelantados. Sí, la herbolaria, ¿no? Hoy en día, ¿no? Se sigue hablando y ocupa un lugar importante, ¿no? Los medicamentos que nos dan los médicos pues está hecho con base en plantas medicinales. Que ellos ya conocían y los remedios caseros de nuestras abuelas, que, ¿no? Sí, también. Muchos tienen esta tradición, bueno, yo no sé si los jóvenes ahora, No, pues sí, se llega a dar. Pero se los dio su mamá, le dio a su abuelita. Sí, que lo hemos probado, ¿no? No lo dudo. ¿No? Que te duele el estómago y un té de manzanilla, ¿no? Sí. Té de canela, té de... Sí, al final, no podemos, como que irnos al otro lado, ¿no? Es decir, ser radicales. Creo que tenemos que entender que este proceso se dio, y yo creo que de alguna manera fue positivo, ¿no? Que tiene sus cosas negativas, como todo en la vida, ¿no? Yo con el resumen que nos decías me quedo que es un mundo nuevo. Claro. Y tenemos que partir de ahí, ¿no? Las circunstancias lo hicieron así, y seamos positivos, ¿no? Como bien decías, nosotros o estos pueblos originarios los enriquecieron a ellos,
pero nosotros también tenemos cosas que utilizamos hoy en día y que son positivas, ¿no? Claro, al final somos producto precisamente de Pues ese sí. mundo nuevo, ¿no? Y no podemos negarlo, ¿no? Pues mi querido Luis, 1.000.000 de gracias por haber aceptado estar con nosotros. Hemos disfrutado, hemos aprendido mucho y esperamos que en otra ocasión nos des el privilegio de acompañarnos para hablar de otro tema. No, es un honor estar invitado contigo, Elsie, y poder colaborar. Ay, no, 1.000 gracias a ustedes por su compañía y nos vemos el próximo martes en una nueva emisión de Societatis. Canal Multimedia presentó Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa